Nuevamente, bienvenidos al curso 13, Vocación y Misión de los Laicos. Hoy vamos a ver el tema 13, los movimientos laicales. Los movimientos laicales participan en y con la Iglesia en la evangelización de los ambientes sociales. Hacemos enlace con el tema anterior, en el cual vimos lo siguiente. En el tema anterior identificamos los ministerios laicales que se dan al interior de la Iglesia y los que se dan como servicio a la sociedad. Ahora vamos a reconocer la gran variedad de caminos, estructuras y organizaciones que trabajan en la Iglesia según el carisma de cada uno. El objetivo de este tema es reconocer el valor y aportes de los movimientos a la misión de la Iglesia, descubrir los criterios de eclesialidad y los desafíos de los movimientos laicales para trabajar en comunión con la Iglesia. Creo que esto es muy importante porque nos va a ayudar a ir captando cómo podemos ir participando dentro de la actividad de la Iglesia como bautizados. Tenemos así en nuestro esquema: el Espíritu Santo otorga a la Iglesia ministerios y carismas. Los ministerios pueden ser ordenados, que sería el que discierne veracidad de carismas, reconoce, acoge y promueve. Y los laicales. Y luego ya nos vamos a los carismas, variedad en estructuras, caminos, métodos. Y también dentro de los carismas, asociaciones y movimientos laicales, hay una flecha doble, ¿verdad?, que dice relación de comunión, y eso es en relación a los ministerios ordenados. Luego continuamos, asociaciones y movimientos laicales, participación en la misión de la Iglesia. Las asociaciones y movimientos laicales, su finalidad es la evangelización, santificación, inspiración cristiana del orden temporal, testimonio en obras de misericordia y caridad, pero enfrentan retos como superar el aislamiento y caminar hacia la madurez eclesial. Eso es lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. De Apostolicam Autocitatem, de la actividad apostólica, en el número 18. El apostolado asociado de los fieles responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas, siendo al mismo tiempo expresión de la comunión y de la unidad de la Iglesia en Cristo, que dijo: pues donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Entonces, ¿cómo hacer presente a Jesucristo en medio de esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir? Comenzamos entonces con el punto número 1, los carismas en la Iglesia. Los ministerios no son la única forma de servicio en la Iglesia. También existe el apostolado de las asociaciones y movimientos eclesiales, cuyo origen es el Espíritu de Dios que enriquece a la Iglesia de dones y carismas. El carisma genera afinidad espiritual entre las personas y hace que se congreguen. Los movimientos eclesiales son fruto del Espíritu Santo. Uno de los dones del Espíritu a nuestro tiempo es el florecimiento de los movimientos eclesiales, que desde el inicio de mi pontificado he señalado y sigo señalando como motivo de esperanza para la Iglesia y para los hombres. Allí encontramos esta aportación del Papa que nos va a ir ayudando a que nosotros podamos ir viendo y distinguiendo los ministerios y los servicios apostólicos que se van presentando en la Iglesia. Pero ¿qué entendemos por movimiento eclesial? Es la asociación de fieles cristianos unida en torno a un carisma suscitado por el Espíritu y otorgado a un fundador. En ellos participan principalmente laicos y laicas, son reconocidos por la Iglesia y constituyen una realidad eclesial concreta. Yo creo que ahorita uno puede irse preguntando si mi organización es o no un movimiento eclesial. Bueno, vamos checando todo esto y aquí en Tijuana pues se va dando precisamente este seguimiento a todas las organizaciones que hay en la iglesia para que puedan también el poder seguirse coordinando cada vez mejor con el servicio de pastoral.
En el punto número 2, la nueva época asociativa laical. La asociación de fieles ha sido una constante en la historia. Actualmente se han difundido múltiples formas agregativas, como son asociaciones, grupos, comunidades y movimientos. Nos dice en Christi Fidelis Laici número 29, junto al asociacionismo tradicional han germinado movimientos y asociaciones nuevas con fisonomías y finalidades específicas. Tanta es la riqueza y versatilidad de los recursos que el espíritu alimenta en el tejido eclesial, y tanta es la capacidad de iniciativa y la generosidad de nuestro laicado. Recuerdan, después del Concilio Vaticano II, pues tenemos toda esta gran variedad. Antes, los laicos en su mayoría se organizaban en la Acción Católica y sus distintas ramas, que hasta la fecha subsiste y sigue dando muy buenos frutos. Continuamos. Las asociaciones de laicos son diferentes en su configuración externa, en los caminos y métodos educativos, en los campos operativos, pero tienen una finalidad común: participar responsablemente en la misión de la Iglesia, de llevar a todos el Evangelio de Cristo. Pero ¿cuál es la finalidad de los movimientos? Cada movimiento posee una misión específica según le ha otorgado el Espíritu. Las asociaciones del apostolado son muy variadas. Unas se proponen el fin general apostólico de la Iglesia, otras buscan de modo particular los fines de la evangelización y de la santificación. Algunas tienden a la inspiración cristiana del orden temporal, otras dan testimonio de Cristo, especialmente por las obras de misericordia y de caridad. Está en la actividad apostólica, sí, número 19, que podamos ir checando. Entonces ya vamos entendiendo varias cosas muy interesantes, pero vamos viendo los distintos movimientos y asociaciones laicales que hay. Continúo, dice: en nuestra iglesia particular existen alrededor de 50 movimientos eclesiales. Este material, nada más una aclaración, está enfocado o al menos realizado desde la Arquidiócesis Metropolitana de México. ¿Sí? Entonces, estos datos son conforme a los que se dan en la realidad de ellos, pero también podemos compartir algunos de estos aquí en nuestra realidad tijuanense. Continúo. Dice, vuelvo a retomar, dice: en nuestra iglesia particular existen alrededor de 50 movimientos eclesiales que colaboran en apostolado, espiritualidad, familia, juventud. Algunos de ellos: la Acción Católica Mexicana, Cursillos de Cristiandad, Juventudes Marianas Vicentinas, Focolares, Camino Neocatecumenal, Adoración Nocturna, Terceras Órdenes Seglares, Movimientos Familiar Cristiano, Renovación en el Espíritu Santo, Encuentro de Novios y mucho más, imposibles de enlistar aquí. Entonces ya vimos que aquí en Tijuana también tenemos una gran variedad. Vamos con el punto número 4, el servicio a la comunión y evangelización. Algunos movimientos laicales ofrecen una vida organizada y clara, brindan seguridad humana y religiosa, permiten superar el anonimato en la comunidad eclesial, hacen posible la celebración comunitaria y personalizada de la fe, motivan y aseguran el compromiso apostólico. Los movimientos eclesiales son portadores de un potencial evangelizador del que la Iglesia tiene urgente necesidad. Otros movimientos muestran gran capacidad para despertar el entusiasmo apostólico y el ímpetu misionero. Los hay dirigidos a la cultura, medios masivos de comunicación, economía y política. Algunos prestan especial atención a los que sufren, a los pobres y marginados, van en busca de los alejados que hay en las calles, plazas, universidades. Para muchos laicos, los movimientos y las nuevas comunidades llegan a ser verdaderas escuelas de misión. Lo que estoy viendo y que resalta a la vista luego es de que todos nosotros tenemos que ponernos en movimiento bajo el influjo del Espíritu Santo hacia donde nos vaya llevando, porque el campo de acción es tremendo. Lo que no podemos permanecer es indiferentes. Servicio a la formación. En los movimientos hay una amplia variedad de métodos e itinerarios
Para la formación extraordinariamente eficaces, sus carismas presentan gran fuerza educadora. Muchas personas conocen la fe y se comprometen con la Iglesia a través de los movimientos. Por ello, estos han de convertirse en lugares de profunda y sólida formación cristiana, verdaderas escuelas de formación de jóvenes y adultos cuyo punto de partida sea la conversión. Entonces, favorecer que todos los movimientos tengan sus dinámicas de procesos formativos que ayuden a seguir creciendo, a seguir madurando, integrando una formación integral y que decante en el servicio, en el apostolado, en la caridad, en la caridad pastoral. Para el punto 6 hay que hacer un discernimiento de carismas. Los carismas de los movimientos han de ser acogidos con gratitud por parte de toda la Iglesia. Es necesario verificar que se trata de auténticos dones del Espíritu, por lo que se requiere el discernimiento de los carismas. Christi Fidelis Laici, número 24. Entonces, podemos nosotros tener inquietudes para o sentirnos movidos para realizar esto o aquello, pero también no dejarnos llevar nada más por un entusiasmo, que puede parecer que en ese momento pues es lo que se ocupa y todo eso, pero la perseverancia, la constancia que se tenga, pues eso va a ser un signo precisamente del carisma que se tiene si es auténtico. El juicio sobre su autenticidad de los carismas y sobre su ordenado ejercicio pertenece a aquellos que presiden en la Iglesia, a quienes especialmente corresponde no extinguir el espíritu, sino examinarlo todo y retener lo que es bueno, con el fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Es decir, que todos nosotros podamos dejarnos acompañar, guiar por aquellos que están detentando lo que es la autoridad dentro de la Iglesia. El Espíritu no viene a anular, ¿sí? Recuerdan, sino que viene precisamente a que nos colaboremos todos en conjunto. Criterios de eclesialidad en el número 7. Para orientar a los movimientos, la Christi Fidelis Laici plantea 5 criterios de eclesialidad. En el número 30 los encontramos y lo primero de ellos es vocación prioritaria a la santidad. Es la vocación, ¿sí? Todos estamos llamados a ser santos. Responsabilidad de confesar la fe católica, es decir, que tenemos que portar siempre hacia los demás esta fe que hemos recibido y que tenemos el mandato, la misión de transmitir. Comunión firme y relación filial con el Papa y con el Obispo. Sí, recuerden, no podemos llamarnos cristianos católicos así no tenemos un amor y respeto hacia el Papa y nuestro Obispo de nuestra diócesis o arquidiócesis. Conformidad y participación en el fin apostólico de la Iglesia, ¿sí? Hacia donde nos vaya orientando. Por eso los planes diocesanos de pastoral nos van a ayudar y nos van a dar las pistas necesarias para continuar bajo la guía del obispo. Compromiso de una presencia en la sociedad humana. Entonces, ¿cómo vamos a participar dentro de nuestro ámbito en el cual nos estamos desarrollando o al cual estamos siendo enviados? Los movimientos han de confrontarse con estos criterios para aprovechar toda la riqueza de su carisma. Es necesario caminar hacia la madurez eclesial, creciendo en su propio movimiento y trabajando en comunión con toda la Iglesia, apoyando si se requiere y desde su carisma iniciativas diocesanas. Los movimientos han de trabajar en comunión con los pastores y la iglesia local donde se encuentren insertos. Entonces, deseamos que nadie puede quedar indiferente de manera individual, pero tampoco de manera en cuanto a organizaciones o movimientos. Todos tenemos que participar y todos tenemos que caminar. Vamos a ir introduciendo poco a poco el tema de la sinodalidad, el caminar juntos. Punto número 8. Vitalidad y renovación. La novedad que algunos movimientos aportan a la Iglesia obliga a plantearse interrogantes y puede causar tensiones en la pastoral ordinaria. Por su entusiasmo, método e inspiración, algunos movimientos constituyen una llamada de atención a la pastoral diocesana tradicional y cansada. Cuestionan una cierta manera de ser iglesia demasiado cómoda y adaptable. Ser iglesia, modos de ser iglesia. Sí, hay distintos modelos de ser iglesia, pero por eso nos animamos unos a otros y nos ayudamos.
Y la creatividad también aquí entra, pero recuerden, siempre hay un orden, siempre hay una jerarquía, siempre bajo el liderazgo. Nuestros pastores nos ayudarán a poder identificar todas estas cosas bellísimas que se van dando dentro de la iglesia. Pero también hay movimientos que han perdido la fuerza de su carisma original y necesitan una urgente renovación para responder a los desafíos actuales. Estos han de cuestionarse seriamente sobre los frutos que están dando. Nuestra iglesia local los llama a una fuerte renovación. Las organizaciones laicales, en función de la nueva evangelización, afrontan un dilema: renovarse o morir. Podrán continuar su labor evangelizadora en la medida en que se preocupen por la formación de sus miembros, revisen sus métodos y se inserten adecuadamente en la pastoral del conjunto. Bueno, aquí de este documento podemos sacar algunos puntos muy interesantes. En cuanto a la nueva evangelización, nos dice el dilema de las organizaciones laicales: renovarse o morir, y nos da la solución. ¿Por qué? Pues porque es la formación. Si nosotros nos preocupamos en dar formación sólida, en formación adecuada a aquellos que son los miembros que han entrado por algún retiro, algún momento muy especial, y entonces, o por el apostolado también que se realiza, entonces pues tenemos que ayudarles a tomar conciencia de su ser y que ser en Cristo dentro de la iglesia. Y entonces vamos a ir viendo cómo va a ir prosperando efectivamente esto. Enfrentamos desafíos. Nuestra iglesia particular ha llamado la atención sobre los desafíos concretos de las organizaciones laicales para que, junto con los demás miembros de la iglesia, puedan colaborar activamente en el proyecto misionero de la ciudad. Para ello se requiere, bueno, otra vez nada más haciendo la aclaración, ¿verdad?, que se está tomando en relación a la Ciudad de México, pero que podemos aprovechar en cualquiera de nuestra realidad. Lo que se requiere es vivir en comunión, apertura y darse a conocer. Vivir en comunión. Existe el peligro de aislamiento cuando el movimiento está metido en sí y trabaja sin relación con los otros movimientos ni con su iglesia particular. Ojo con esto. Recuerden, nos movemos en comunión, como un solo cuerpo, y no podemos decirle a la mano no te necesito o al pie tampoco te ocupo. Todos nos necesitamos mutuamente. Luego la apertura. Se da un verdadero aislamiento cuando se sobrevalora el propio carisma, situándolo por encima de otros. El movimiento se cierra en sí mismo, sintiéndose autosuficiente, no es autocrítico y adopta posturas de rechazo ante los que provienen de los otros. Sí, no voy a mencionar nombres, pero de repente dicen, si usted no es miembro de este grupo o de este movimiento, primero tiene que hacer esto o aquello para poder entrar. Es que aquí se da los aspectos que ayudan a seguir creciendo, se retoma los principios, los fundamentos, los valores de las primeras comunidades cristianas, y ustedes no. Ey, ojo con todo eso, ¿eh? Luego, darse a conocer. Hay pastores y laicos que no conocen el carisma ni el espíritu de algunos movimientos laicales, por lo que demuestran desinterés e indiferencia ante los mismos. Entonces hay que conocernos mutuamente para ayudarnos a experimentar este sentido de comunión que nos ayuda a realizar el trabajo en conjunto. Entonces vamos a la parte última. Tenemos las actividades individuales. Investiga sobre un movimiento laical que no conozcas. ¿Sí? Investigaciones un poquito cómo se fundó, cuál es su carisma, etcétera. Y en las actividades grupales de los movimientos que conozcan, enlisten los aportes positivos y novedosos, los que necesitan mejorar de acuerdo a los desafíos y criterios de eclesialidad. Luego comentan cómo es posible entablar comunión y comunicación entre movimientos. Hay casos distintos, ¿no? A mí el que me relaciona ahorita un poquito más son las pastoral vocacional, pastoral juvenil, pastoral familiar. ¿Por qué? Pues porque si hablamos pues todos están entrelazados, se menciona así, ¿no? La pastoral es una, es la acción del pastor. Entonces hay pastorales diversificadas o especializadas, pues para poder brindar un servicio mayor, pero realmente todas están entrelazadas. Por ejemplo, mencionaba estas tres: pastoral vocacional, juvenil y familiar, pues porque es en la familia donde se va a fomentar el amor a Cristo, el amor a la iglesia, el cuestionarse cuál es la vocación a la que Dios nos llama,
etcétera. Entonces, pues ahí trabajo en conjunto nuevamente. Y por último, la evaluación. ¿Qué aspectos valiosos descubro en los movimientos laicales? Bueno, es así como llegamos al final de este tema 13, movimientos laicales. Espero que sigan haciendo sus tareas y puedan seguirse ejercitando en el conocimiento que van adquiriendo y que nos veamos el día de mañana, con el favor de Dios, con el tema número 14. Va a ser un taller, un pequeño taller. Dios les bendiga. Cuídense mucho.